Despertando los sentidos. Mickey Phantom. Es mucha presión para mí, No. Vamos a decir que después de 10 años de éxito en España y en América Latina, regresó a nuestro país. Es un talentoso humorista argentino quien conquistó al público de la mano nada menos que de Juan Alberto Badía en su mítico programa de los años 80 y regresó al circuito porteño para presentar recientemente, ¿no?, un espectáculo de stand-up de superacción en el complejo La Plaza. Así que, bueno, le vamos a dar la bienvenida. Hola, Miki, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias chicos, gracias por tenerme aquí, Su. Estás, como siempre, radiante. Gracias. Aquí rodeada de muchachos y encima con la canchoneta, con la canción italiana. O sea, esto, sabes que los italianos son muy fogosos. Muy enamoradizos. Muy enamoradizos también. Italia y España son así, todos los latinos son así, ¿no? Entonces, pero bueno, especial tarde para ti. Gracias por tenerme aquí otra vez. Muchas gracias. No, un placer. Y bueno, no sé si seguimos con el tema, ¿seguís haciendo o ya? No, el ciclo de la caverna, de The Cavern, ya ha concluido. Ahora estoy haciendo nada más que giras puntuales. Dentro de un tiempito voy a hacer en algunos casinos, en el interior del país y provincias. Ahora lo que se viene es una parte, digamos, que es la otra faceta de McPhantom, sí, que digamos está la parte cómica, la de las cinemáticas. Sí, nos gustaría un poquito antes de entrar en clima. Sí. Es un poco lo que yo le hablo a mucha gente, le digo, yo ya tengo 55 tacos, pero a mí lo que a mí me dio la pauta de que yo tenía que dedicarme a actuar, fue que a los 9, 10 años yo comenzaba a actuar en los recreos, cuando tocaba el timbre. Recreaba las historias, porque yo leía mucho, eso es gracias a mi abuelo, historias de aventura, ¿no? Y veía muchas películas, iba al cine. Estamos hablando de época analógica, chicos. Evidentemente a los chicos hay que contarle esto, es que no se veía esto por un móvil ni por un iPad. Esto tenías que ir al cine, tenías que comprar el libro de cartón y de papel y leerlo. Entonces, luego yo lo que hacía era recrear las historias. Entonces las hacía con los personajes, las voces. Estaban todos en el recreo y yo decía, y ahora llega el rey. Venid conmigo, cuidado, allí vienen los malditos saezos. Y recreaba así, el dragón. O sea, y lógicamente hacia esas historias las iban cada vez más modernas, ¿no? Porque luego las historias eran de historias bélicas, ¿no? Por ejemplo, en la guerra. ¡Sargento! ¡Estamos rodeados! ¡Dame el radio! ¡Jaque Mate 2! Este es todopoderoso. ¡Maldición! El alto comando ha caído en manos de los alemanes. Los alemanes eran muy malos. Y lógicamente era otra historia, ¿no? Era otra época. No había terrorismo, el terrorismo era naive, o sea, lo único que hacían era secuestrar un avión, nada más. Sí, bueno. O sea, tú decías, ibas a ir a Italia y terminabas en Cuba. Que por otro lado era bueno, terminabas tomando mojitos en Cuba, ¿no? O sea, sol, exactamente, las playas cubanas, pero de todas formas, era una época analógica y yo un poco lo que hice fue recrear en el teatro. Y el espectáculo realmente era muy divertido el que vi recientemente, porque es como que estás viéndote a vos y escuchando todos los sonidos y las bombas y el helicóptero y bueno, los pasos. Selva también. La verdad que sí, muy divertido. Pero bueno, veo que has esto de elijo vivir. ¿Qué pasó en tu vida para elijo vivir? Esto es la otra faceta de McPhantom, lo que te estaba explicando. Esta es la parte de lo que se dice en Estados Unidos, que se conoce aquí como motivational speaker. O sea, estas son las charlas motivacionales que ahora está muy de moda, muy en boga, que se hacen muchas para TED. Toda la digamos, la configuración que se ha hecho para la plataforma de TED, que es un ciclo de conferencias y charlas conferenciales que se hacen a nivel mundial. Digamos, yo esto lo venía haciendo ya de mucho antes, en la época analógica también, además de hacer digamos, la actuación que yo hacía, yo ya en los 80 y en los 90 hacía lo que acá no se conocía en ningún lado, salvo en Estados Unidos, que era el infotainment.
El infotainment era una especie de espectáculo, de showcase, que se hacía en una exposición, por ejemplo, o en una presentación de productos de empresas. Entonces yo lo que hacía como infotainer es una persona que hace de presentador y que explica las virtudes de un producto o de un lanzamiento utilizando multimedia. Eso era el infotainment, lo trajeron de Estados Unidos. Yo lo comencé a hacer en aquel entonces en Argentina y en Chile, de una forma muy pionera, y luego cuando fui allá ya comencé a trabajar allá con otra gente. Ahora, digamos, traído de eso, es que ahora traigo estas charlas, más que nada basadas en la vivencia que yo tuve de hace ya 6 años, que pasé, lógicamente, de una forma muy dura. Un tema de salud. Exactamente, me curé un cáncer linfático de 3er grado, estuve un año curándomelo, y a raíz de esa vivencia es que traigo estas charlas y es que creamos este sitio que es elijovivir.com, en donde yo un poco reseño, de alguna forma, lo que es, de alguna forma doy una pauta a la gente que está buscando hoy en día salvar muchos obstáculos. Estamos viviendo una sociedad que obviamente es la tormenta perfecta para el estrés, los miedos y bueno, y los ataques de pánico. O sea, es realmente una época muy dura y yo de alguna forma lo que quise hacer es volcar todo ese conocimiento que yo tenía y esa vivencia para ayudar a la gente. Para ayudar a esa gente que está buscando de alguna forma un camino o está buscando una forma de seguir adelante o de encontrar el éxito. ¿Qué va a encontrar la gente que asista que es un seminario, no? Es una especie, son charlas, todavía no es un seminario porque cuando va a ser seminario cuando realmente conformemos el equipo, que ya lo tenemos, pero lo vamos a hacer más adelante, con nutricionistas, con especialistas en macrobiótica. Hay un montón de gente que está trabajando en lo que es la parte naturista, porque yo curé mi cáncer de forma holística, se llama, de una forma natural. Entonces no utilicé la quimioterapia ni lo que es la medicina alopática. Utilicé una medicina que es totalmente, digamos, alternativa, que en algunos lugares, como en Alemania, ese se llama antroposófica. En Estados Unidos le dicen de otra forma, pero que tiene que ver con una medicina que no es la alopática, la medicina normal, digamos. Que fue a través de hacerte vegano, ¿no? Yo, en la parte mía, sí, digamos, la medicina antroposófica puede mezclar también partes de la medicina alopática o homeopatía. De todas formas, en el caso mío no tomé nada, o sea, directamente ni siquiera una aspirina. En un año y un mes, de una forma completamente natural, remití mi cáncer linfático. Entonces, digamos, un poco lo que hago yo es contarle a la gente cómo lo hice y que tiene que ver con, más que nada, siempre lo digo, lo principal es la fuerza de voluntad, ¿no? O sea, no hay fuerza, eso lo dicen todos. No hay fuerza motriz más poderosa inclusive que la energía atómica, que la voluntad, o sea, la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad puede vencer todo, evidentemente. Claro que hay que tener tiempos y hay que darle tiempo a eso, ¿no? No es que estamos acostumbrados, mucho también por cómo estamos educados, en una sociedad occidental que nos educa de esa forma, a tener miedo y a reaccionar ante el miedo de una forma instintiva. O sea, reaccionamos de forma automática. Siempre queremos la pastilla, la inyección o lo que sea, ¿no? La emergencia inmediata. No estamos acostumbrados a hacerlo de una forma más pausada, como es la educación oriental. Los orientales están educados de una forma muy distinta a la nuestra, toman todo con mucha más tiempo, con mucho más... O sea, no reaccionan como reaccionamos nosotros los italianos, por ejemplo. ¡Mamma mía! No, o sea, el ejemplo está en Fukushima, cuando fue lo de el gran terremoto y maremoto de Fukushima, ante el desastre que era un desastre total. Imagínate, 3 reactores nucleares explotando, gente muerta, nubes radioactivas, y la gente, esto se veía, los japoneses, por educación, no por otra cosa, porque en ese momento la gente reacciona de forma instintiva, pero instintivamente lo que hacían era, como no había celulares, porque se habían caído todas las redes en ese momento, no había redes celulares, se habían caído, iban a buscar los teléfonos públicos para llamar a los familiares. ¿Y qué hacían? Formaban cola, de una forma totalmente educada. Formaban cola. Como sabían que el teléfono público tampoco iba a aguantar mucho, una llamada larga, tenían que hacerlo corta, lo que hacían era llamar al familiar y decirle, estoy bien, estoy vivo.
luego te llamo. Y se iban y volvían al final de la cola y volvían a hacer la cola otra vez para llamar a la otra familia, al otro familiar. Así lo hacían, o sea, consecutivamente, si tenían 5 familiares, hacían 5 veces la cola. Te estoy hablando de colas de cientos de personas o de miles. O sea, esto de forma educada. Imagínate los occidentales cómo reaccionamos ante eso. Nos matamos. O sea, ¿qué fila ni 8 cuartos? Ya hay herido, tiene que venir la policía. Claro, o sea, por eso estamos, digamos, un poco lo que hago yo referencia es, en estas charlas, es a buscar la forma a la cual no estamos acostumbrados, y una forma que es que no nos enseñaron. O sea, que tenemos que desaprender lo aprendido, siempre digo, y volver a aprender desde cero para hacer frente a estos desafíos. Estos cambios. ¿Es cierto que vas a escribir un libro? ¿Estás pensando? O... El libro está casi escrito ya. Está a punto. Lo están haciendo en España. Una colega, Carla Padin, que es una escritora de primera categoría. Ella es argentina, pero que vive en España. Ella ya está terminando, ya están todos los capítulos, faltan nada más que algunas correcciones. En verdad estamos ansiosos porque ese libro ya venga para aquí, sí, llegue aquí y yo ya lo pueda anunciar de alguna forma. En alguna de estas charlas, en alguna de ellas, seguramente tendré la suerte de anunciar ese libro. ¿Y cuándo empieza la primera charla para saber cómo tenemos que hacer? La primera va a ser este 13 de agosto, el próximo 13 de agosto, va a ser en el Hotel Intersur Recoleta, un bellísimo hotel, bellísimo lugar. Allí vamos a hacer la primera charla, que se llama Elijo vivir hoy, que habla mucho del presente, de vivir el presente, que es algo que también por educación no lo tenemos, vivimos siempre anclados en el pasado, y es lo pensando en el futuro. Exactamente, en un futuro que nunca va a venir, porque si estamos anclados en el pasado, el futuro nunca va a llegar, evidentemente, o va a llegar de una forma catastrófica. Entonces, esto va a ser en el Hotel Intersur Recoleta, el 13 de agosto, y los que quieran adquirir las entradas ya las pueden hacer. Las inscripciones son con un cupo límite, o sea que si lo quieren hacer que se den prisa. Esto lo pueden hacer en www.elijovivir.com. Y nada, es eso, que gracias por darme la oportunidad para poder difundirlo, algo tan importante que obviamente que tiene que ver con lo emocional, como vos decís también con el tema de cómo te alimentás. Exactamente. Para poder lograr estos cambios. Tiene que ver con todo, con la parte emocional, con cómo respiramos, cómo nos alimentamos, cómo pensamos. O sea, aquí la cuestión es, no solo el pensamiento tiene que ser bien dirigido. Hoy se ha puesto mucho en moda en todo Occidente, el coaching se ha puesto de moda porque justamente es cómo dirigir el pensamiento. Tiene que ver con eso. El pensamiento tiene que ser muy positivo, muy relajado. Hay que quitar el estrés para este tipo de cosas, el estrés cero, y que hay que combatirlo, lógicamente. Y por sobre todas las cosas, la ignorancia. Nos enfermamos o morimos por lo que ignoramos. Entonces aquí viene lo que decía antes de desaprender y volver a aprender. Yo aquí doy pautas de cómo uno tiene que hacerse, de alguna forma, el guía de sí mismo. Bueno, o sea, y a través de una vivencia personal, ¿no? Obviamente, muy fuerte, que me enseñó en ese momento, y fue un camino. Fue un camino que yo recorrí y el cual, al final del camino, luego miré hacia atrás y en ese año fui consciente de todo lo que había aprendido. Muchísimo. Eso de alguna forma es lo que quiero ahora volcar aquí. ¿Y qué personas pueden asistir? Cualquier persona. ¿Sí? Puede aparecer cualquier persona. Yo me considero cualquier persona. O sea, no es que soy un iluminado y nada por el estilo. Yo, cuando me diagnosticaron mi cáncer linfático, yo era una persona más. Y yo iba a ir al protocolo digamos, del sistema sanitario como una persona más. O sea que, digamos, yo lo hice a fuerza de voluntad y a fuerza de querer autogestionar, o sea, de hacerme cargo de mi enfermedad y de la curación. Lógicamente que los médicos me ayudaron, pero el que se hacía cargo era yo, el que tomaba las decisiones ejecutivas era yo. El médico, el galeno, me asistía, digamos. El galeno tiene el conocimiento, entonces él me decía, Miki, por aquí sí, Miki, por allá, ten cuidado con esto, ten en cuenta esta otra cuestión. O sea, cosas que evidentemente uno como neófito no conoce, pero que te pueden servir de guía. Los nutricionistas, los médicos que a mí me ayudaron, pero el que tomó la decisión y la curación fui yo mismo. Bueno, solamente vos, y también que tiene que ver con tu forma de ser, es el sentido de humor, ¿no? El sentido de humor, es fundamental en una persona. Obviamente el sentido de humor es muy esencial. En esto vamos,
es lo que te da la cara de la moneda, es cara o cruz, ¿eh? O sea, el sentido de humor te pone en perspectiva absolutamente todo. Y no hay nada más lindo que reírse. Porque la verdad que No no hay nada más lindo que poder reírse. No solo lindo. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. ¿Anda esto? Sí, Pino. Sí. Dijiste algo muy lindo, muy bueno, que es volver a aprender. Es mucho más difícil que aprender de cero. Sí, Pues volver a dejar lo que aprendiste, aprender de vuelta es mucho más difícil. sí, Eso muchas veces lo pongo en lo que es la peluquería, la escuela. Si un chico viene aprendido de otro lado, sí. yo veo que les cuesta mucho más aprender de vuelta todo de cero. Exacto. Mucho más. Exacto. Entonces yo siempre les explico con internet, por el libro que yo escribí, que tiene que empezar de cero, que empiece de cero bien, Claro. con una escuela buena, Claro. con algo bueno, para que después no te equivocas y después te cuesta volver a encaminarte. Bueno, pero Totalmente acá el de acuerdo. mensaje es que se puede. Se Sí, puede. Y que claro, elijo vivir. se puede. Exactamente. Y que quiero vivir. Y que se puede y que hay que elegir vivir. Elegir vivir significa elegir vivir el Porque presente. otra persona podría haberse echado al abandono y decir, bueno, no, mira, tengo esto, ay, Dios mío, me voy a morir. Hay Y gente no es que así. hay gente que de alguna forma se abandona, pero la historia es que esa gente tiene que comprender que tiene siempre una salida, que tiene siempre una alternativa y que puede tener ese momento en el cual, digamos, la chance de poder elegir vivir y salir adelante. Y nunca es demasiado tarde. Nunca, 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 nunca. O sea, yo me he encontrado con casos de gente terminal y así todo decidieron en ese momento decir no, o sea, elijo vivir y han salido adelante. Bueno, la verdad que es un placer, fue un programa muy especial y bueno, qué lujo que puedas estar acá, que hayas vuelto a nuestro país, a tu país, que estés Eso, acá en Argentina me encanta, nuevamente. Me encanta, de volver a los cafecitos, ir por las calles empedradas de Palermo, y eso a mí me vuelve loco, no hay forma de poder describirlo. Y bueno, invitarlos a todos entonces a que entren en esta página Elijo Vivir y que no se olviden que el 13 de agosto va a estar este seminario en un lugar muy lindo de Buenos Aires que es La Recoleta, así que bueno, invitarlos a todos a participar.